Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy Carolina Campos. ¿Han escuchado el término gamificación? Esa palabra que viene del inglés game, juego, y que fue acuñada como la conocemos hoy en día por el diseñador y programador Nick Pelling entre el año 2002 y 2003. Nuestro invitado es José David Rojas, director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica y licenciado en docencia universitaria del DEDUN. José David tiene una amplia experiencia como docente en la Universidad de Costa Rica y en este episodio nos va a hablar sobre la gamificación y cómo él la ha implementado en el aula. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. El concepto de gamificación no es algo, digamos, muy reciente, pero sí ha tenido un boom en los últimos años. A simples rasgos es la aplicación o la implementación de técnicas o de juegos en áreas que no son juegos. Entonces, por ejemplo, la gamificación se puede aplicar en un montón de cosas y de hecho nosotros la vemos todos los días. Por ejemplo, digamos, usted viene, hay una aplicación que le tiene que recordar a usted cómo tomar agua. Lo más sencillo sería que salga una alarma, ¿verdad? Pero en vez de eso puede ser que la aplicación venga y si usted toma suficientes agua le regale una estrella, o que usted esté plantando un bosque si usted toma agua, ¿verdad? Había también unas aplicaciones que era para manejo del tiempo, entonces que si usted dejaba de utilizar el teléfono, entonces así iba ganando puntos, pero en el momento en que usted pierde o empieza a utilizar el teléfono, entonces ahí va perdiendo puntos y entonces usted pierde. Entonces esa idea de perder, ganar en algo que no es un juego es lo que nosotros llamamos gamificación. Entonces si usted lo ve, actualmente se utiliza un montón. Otro ejemplo que es muy conocido es el de esta aplicación para aprender idiomas, Duolingo. Duolingo tiene, digamos, lo que son las rachas, que si usted lo utiliza todos los días, entonces usted va ganando premios. Incluso el Waze, que es para navegación. Si usted tiene ciertos puntos, o usted si llega a cierto nivel, le ponen una coronita, o usted puede elegir que su personaje o su avatar, que es el nombre, digamos, que se suele utilizar, sea diferente. Entonces, dependiendo de qué tanto usted use la aplicación, usted va ganando cositas pequeñas. Entonces se vuelve como un juego de competencia de ver qué hago para lograr. Entonces eso es en sí lo que es la gamificación. Y últimamente pues se ha utilizado bastante este concepto de gamificación en lo que es la educación como tal. Porque al final de cuentas yo creo que es natural y todo el mundo lo tiene consciente de que uno aprende jugando, sobre todo cuando uno es niño, ¿verdad? Muchas veces los juegos, así uno aprende socialización, aprende habilidades físicas, aprende, digamos, a cómo comportarse con los demás, a cómo subirse a un árbol, se hace más fuerte y todo mediante los juegos. Y no solo es en los seres humanos, también en los animales. Usted había notado, digamos, como que los animales van aprendiendo conforme juegan con otras personas, otros animalitos. Entonces, esta idea de aprender jugando es algo que es natural. Pero en lo que es la educación formal, pues muchas veces se perdió esa idea de intentar hacer lúdico la educación porque se vio como algo que es muy serio. Yo creo que más que todo es como un retomar la idea original de lo que es agarrar el juego para aprender. Entonces más o menos va por ahí la idea. José David, por favor, descríbanos cómo sería una clase en la educación superior con diseño de sistemas gamificados, ¿verdad? Denos un ejemplo, una descripción de más o menos qué podemos imaginarnos, porque de repente muchos docentes no conocen nada de este tema, ¿verdad? Y tal vez muchos docentes dicen, bueno, es que eso en mi área no cabe, pero entonces, ¿cómo nos describiría una clase con este diseño? Sí, claro. Ahí habría que verlo desde dos puntos de vista, que son, digamos, como lo que yo llamaría los dos caminos fundamentales por el que se puede tomar o implementar la gamificación. Uno es la gamificación como tal y otro es el aprendizaje basado en juegos. Entonces la gamificación como tal uno la entiende
como la aplicación de esos elementos de juego en la clase. Entonces, algunos elementos de juego que son muy comunes son los avatares, las medallas, los retos, las tablas de clasificación, los niveles de dificultad diferentes y progresivos, los puntos, barras de progreso, castigo por errores, narración, visualizaciones, etc. Porque eso está muy orientado también actualmente a videojuegos. Entonces, es como tomar los componentes del videojuego para la clase. Pero la idea de la gamificación en sí es tomar todas estas ideas y montar el curso completamente como si fuera un juego. Entonces, hay algunas aplicaciones en internet como Classcraft, por ejemplo, que intenta, digamos, ayudar a los docentes a montar el curso para que sea como si fuera un videojuego. Entonces, cada estudiante tiene su personaje y para que el personaje vaya avanzando, para que vaya obteniendo otras, digamos, atuendos o poderes, los estudiantes tienen que ir resolviendo problemas en clase, cumpliendo con algunos retos. Por ejemplo, digamos, si fuera en primaria o algo así, hoy no hablé en clase cuando no debía, por ejemplo. Entonces, si eso gana un punto y esos puntos lo ayudan a algún momento a mejorar su personaje. Entonces, esa es una forma de eso. Pero eso es un poco complicado, ¿verdad? Porque usted necesita como rediseñar toda su clase en función de la plataforma que usted quiera y pues que todos los estudiantes se vuelvan jugadores y estén jugando el juego. Otra manera de hacerlo es con el aprendizaje basado en juegos, que es más bien que usted en una clase particular o en varias clases, si fuera el caso, usted puede diseñar una estrategia o una actividad que sea un juego, que mediante ese juego los estudiantes puedan aprender algo, ¿verdad? Que eso es un poco más sencillo, pero también requiere bastante, digamos, planificación anterior. Entonces, por ejemplo, puede ser juegos de mesa o, digamos, todos con esto de la pandemia, pues todo el mundo empezó a conocer Kahoot, ¿verdad? Kahoot es más o menos un aprendizaje basado en juegos, porque las personas tienen que responder y entonces conforme responden va ganando puntos y ahí entonces se ve quién es el que gana. Pero en sí es llevar a la clase no solo la transmisión de conocimientos tradicional, ¿verdad? Que es el profesor se pone ahí, da la clase y tal vez con suerte da ejemplos o pone a los estudiantes a hacer un trabajo, sino que sea, digamos, puede ser una clase, podría ser perfectamente el profesor dando la teoría, un momentito, o dejándolo para la casa si se hiciera un tipo de clase invertida. Y en la clase presencial, pues ya que el estudiante venga a aplicar los conocimientos, pero mediante este juego que el profesor diseñó anteriormente. Entonces ahí se vea qué tanto aprendió y refuerce los conocimientos o los obtenga los que no logró con solo la parte teoría. Entonces podría ser un ejemplo de ese tipo, aunque estoy seguro que hay personas que se les puede ocurrir muchísimas más formas de implementar la gamificación. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la gamificación? ¿Por qué esto de jugar, que nos parece algo infantil, ¿verdad? ¿Por qué sí funciona? Bueno, con respecto a si funciona o no, en realidad es algo que todavía no está 100% probado. Hay varios autores que de hecho han hecho estudios que han encontrado consecuencias positivas de utilizar la gamificación. Hay algunos autores que no. Pero como todo depende mucho de qué se implemente y qué se haga, ¿verdad? Entonces yo diría que en general de lo que he podido estudiar he notado que hay más en la literatura, hay más reportes de consecuencias positivas de la gamificación que negativas. Ahora, ¿qué lo sustenta? Hay un estudio, de hecho en el 2021, que intentó como dar una base de cuáles son los principios básicos de la gamificación. Podemos tal vez irlo pensando como si fuera un videojuego también. Cuando usted tiene un videojuego, usted sabe que tiene que llevar al personaje de este lugar a este lugar, siguiendo todos los obstáculos, o que tiene que conseguir tal cosa. Los juegos modernos muchas veces lo que usted tiene son misiones, entonces usted sabe cuál es su misión. Su misión es llegar a este punto o salvar a tal persona. O sea, usted necesita que su actividad gamificada pues tenga claro cuál es el objetivo. Lo otro es que si se utiliza tecnología, como estas plataformas que le estaba contando, se podría hacer objetivos individuales por estudiante. Entonces, digamos, uno podría montar una plataforma en la que cada estudiante empiece con el mismo nivel, pero dependiendo de sus capacidades o de qué tanto tiempo haya estudiado, pues puede ser que el objetivo para cada estudiante sea distinto y que se vaya dinámicamente cambiando, de manera que el estudiante pueda, mediante el juego, ir a su ritmo,
¿verdad? Entonces, estos objetivos individualizados, yo creo que eso es algo importante que sería bueno de la gamificación, darle la oportunidad a los estudiantes de decidir qué tanto es el nivel que quieren en este momento. Siempre intentando llevarlos a que todos lleguen al nivel mínimo necesario para pasar el curso, pero esa sería la idea. Otra principio importante es el de realimentación inmediata. Igual que los juegos, cuando usted viene y está jugando y lo derrotan, usted inmediatamente se da cuenta que ese no fue lo correcto. Y si usted tiene que buscar otra estrategia para lograr vencer el obstáculo que tiene. Pues en la gamificación de educación pues sería más o menos lo mismo. Se da cuenta instantáneamente de que lo que se está haciendo está mal. Una cosa que es importante es que se permite este siguiente punto de refuerzo positivo, que es que usted puede volverlo a intentar. Y eso es algo de los videojuegos que es diferente, digamos, muchas veces a lo que son las evaluaciones en la vida real, porque usted no puede volver a intentar hacer un examen, ¿verdad? Entonces la idea, si usted tiene esta base de gamificación, sería darle la oportunidad al estudiante de que pueda repetir y aprender de sus errores antes de que llegue a un punto de evaluación. Entonces, un compañero mío de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, él no estaba, digamos, en la base formal de lo que es gamificación, pero sí implementó algo muy interesante que fue que él hacía como un pre-examen, por decirlo de alguna manera, pero con la característica de que los estudiantes lo podían hacer una y otra vez todas las veces que lo necesitaran. Y él había programado, en este caso, el sistema Moodle de mediación virtual que tenemos aquí en la Universidad de Costa Rica, para que cada vez le saliera un ejercicio distinto a los estudiantes. Entonces van, lo prueban y si no pasan, lo pueden volver a intentar y lo pueden volver a intentar hasta que llega el día del examen en el que ya solo lo pueden hacer una vez, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí los estudiantes tuvieron la capacidad de ver que estaban fallando de manera inmediata, porque el sistema también le decía si se había equivocado o no y cuál era la respuesta correcta. Claro, a él le tomó un tiempo hacer toda la base de los problemas y poner la realimentación de cada uno, pero eso ayuda a los estudiantes pues a llegar al examen. Si a eso se le hubiera dado, por ejemplo, que si usted logra esto, usted obtiene una medalla o logra pasar de nivel, ¿verdad? Y le daste tal vez un premio por haber logrado eso, entonces ya sería algo más cercano a la gamificación. Pero es más o menos la misma idea. Lo otro que tiene es lo de la comparación social, porque muchas veces la gamificación o los cursos que están montados sobre la gamificación tienen esta tabla de posiciones. Entonces, ¿quién es el que tiene más puntos? Como en las máquinas estas viejitas en las que jugaba uno, digamos Pac-Man o algo así, entonces el que tenía el punto más alto pues ponía sus iniciales y era como un honor estar dentro de la lista de los primeros. Entonces más o menos eso es lo mismo, la idea de que usted se compara con sus compañeros y verifica cuál es su posición con respecto a ellos. Da un poco de competencia, ¿verdad? Que yo creo que en mi experiencia personal es buena, porque los estudiantes, yo he notado que son bastante competitivos. Entonces esa idea de poderle pasar a otra persona o estar en los primeros puntos, eso les gusta, digamos, los motiva. Uno muy parecido a lo que es los objetivos individuales es lo del contenido adaptativo. Esto también se puede ver, digamos, como por niveles. Por ejemplo, uno podría decir, usted tiene todo el curso montado, pero usted no le da acceso a los estudiantes a cierto contenido o a ciertas evaluaciones hasta que logran un nivel dado. Entonces, que los estudiantes tienen que trabajar, tienen que hacer tareas hasta que llegan hasta cierto punto, incluso que se pueden repetir las tareas y van sumando hasta que llega un punto y entonces ahí logra pasar de nivel. Entonces el contenido se va adaptando a cada uno de los estudiantes. Lo otro es lo de los caminos guiados, pero que los estudiantes pueden escoger diferentes caminos. Entonces el profesor podría tener podría crear un sistema en el que cada estudiante se puede ir por un camino distinto, pero que en cada uno de los caminos pues logre lograr los objetivos del curso. Entonces eso también es un poco complejo, ¿verdad? Porque entonces necesitaría el profesor crear todo, digamos, un sistema de diferentes modalidades para que se vayan ajustando al estudiante, pero que cada uno vaya por el camino que mejor le guste. Y algo que es importante es lo de la experiencia de usuario simplificada. Entonces la idea es que no sea muy complejo esto tampoco, sino que los estudiantes puedan rápidamente saber qué es lo que tienen que hacer, sin mucha explicación. Más o menos como son las interfaces gráficas ahora de los teléfonos y de las tabletas y todo esto. Uno a veces se sorprende, digamos, que los niños pequeños puedan, digamos, usar los teléfonos y uno dice, es que ya vienen con el chip integrado, que dicen la gente. Y no es tanto eso, sino que es que la interfaz de usuario ha mejorado tanto que ahora es muy sencillo saber qué es lo que usted tiene que hacer. Entonces más o menos sería esto mismo, no hacer algo demasiado complejo que los estudiantes se pierdan. Ahora, cada uno de estos principios pues están basados en teorías psicológicas y pedagógicas
que no necesariamente se crearon para la gamificación, porque hasta donde yo tengo entendido, por lo menos hasta hoy, no existe como una teoría unificada de gamificación, sino que lo que se ha hecho es, basado en la teoría X, hacer una aplicación de gamificación. Entonces, la teoría que más se utiliza o que la gente más referencia con respecto a la gamificación es la teoría de la autodeterminación. Entonces, esta teoría de autodeterminación lo que dice es que las personas en realidad quieren aprender. Que las personas quieren aprender porque las personas quieren volverse autosuficientes. Entonces, en uno de los artículos ellos decían que había que ver cómo el niño que, por ejemplo, cuando está pequeño y quiere subirse a una silla, en algún momento de su vida no solo va a querer que lo suban a una silla, sino que él va a querer ser capaz de poderse subir a la silla, ¿verdad? Entonces, esa idea de que usted logre sus capacidades para ser individual y ser autosuficiente es lo que motiva muchas veces a las personas. Y como parte de esa misma teoría de autodeterminación, ellos ponen un rango, un espectro del grado de motivación de las personas. Porque yo personalmente, de lo que he aprendido sobre gamificación, me he dado cuenta que más que la capacidad para que los estudiantes aprendan, o la facilidad para que los estudiantes aprendan, el gran uso de la gamificación está en la motivación de los estudiantes. Entonces, este grado de motivación va desde no tener nada, o sea, está totalmente inmotivado o amotivado, hasta tener un grado de motivación que se llama intrínseca. Y en medio está lo que se llama la motivación extrínseca. Entonces, por ejemplo, los estudiantes actualmente, la mayoría, tienen una motivación extrínseca de llevar los cursos, porque entonces pasan y en algún momento van a tener el título. Por supuesto, hay de todo. Hay pocas personas que dicen, es que yo quiero aprender nada más porque quiero aprender. Entonces uno lo puede ver, por ejemplo, con la gente que hace montañismo, o con la gente que es ciclista, o con la gente que es corredora. Si uno se pone a verlo fríamente, esas personas lo que están haciendo es levantarse temprano, cansarse, lastimarse, ¿verdad? Pero lo hacen porque quieren. Entonces ellos tienen una motivación intrínseca, ellos lo hacen nada más por hacerlo porque es algo que quieren hacer. No hay nada externo que los motive a hacerlo. Una motivación extrínseca es más o menos lo que tenemos en las clases actualmente. Es yo quiero estudiar porque necesito pasar este curso para terminar la carrera. Entonces la idea sería lograr que por lo menos por un instante los estudiantes se preocupen por hacer las cosas que sería este juego, nada más por el juego mismo. Pero lograr que en ese movimiento de extrínseco a intrínseco pues logren aprender algo. Entonces esa es como la teoría más utilizada en lo que es la gamificación. Existen muchas otras. La otra, por ejemplo, teoría que se suele utilizar mucho es la teoría, experiencial, que es lo que dice es que para que alguien aprenda lo importante es hacer, ¿verdad? No solo basta con que le digan a ustedes la teoría y que se la presenten, sino que usted necesita hacer algo. Necesita tener, en algún momento, llegar a tener un contacto con el objeto que usted está aprendiendo, ¿verdad? Manipularlo y luego a partir de ahí formar algo nuevo. Es un poco constructivo. Entonces más o menos esa es la idea de que uno aprende siempre haciendo. Y entonces el profesor pues necesita tener este rol de qué hago para que ellos logren acceder a esto y logren tener esta experiencia para que aprendan, ¿verdad? Entonces ahí también va un poco la gamificación porque el profesor o la profesora en este caso va a tener que diseñar un sistema gamificado que obligue al estudiante a tener una experiencia y que aprenda de ella. Pero no es el profesor el que va a hacer lo que el estudiante. O sea, el estudiante toma un rol activo en ese momento. Dentro del juego, ¿verdad? Guiado por el profesor, pero él es el que lo hace. Y luego está también un poco lo de la carga cognitiva. Eso es una teoría un poco más moderna y está como muy orientada hacia lo que es las computadoras. Todas las teorías de educación y psicológicas pues están muy influenciadas por el contexto. Entonces, si ustedes ven las teorías, de hace muchos años, veían al ser humano como una máquina, por ejemplo, como Descartes, ¿verdad? Que veía que el ser humano era como una máquina e intentaba explicar el funcionamiento del cuerpo humano como si fuera un mecanismo. Conforme fueron avanzando, pues luego las computadoras aparecieron y entonces se intenta explicar el aprendizaje en la manera en que funcionan las computadoras, que usted dice, tengo una memoria, esta memoria tiene cierta capacidad, yo administro esta memoria, saco, utilizo y la vuelvo a guardar. Entonces la idea de la carga cognitiva es más o menos parecida. La idea es que usted no tiene una cantidad de memoria suficiente como para usted aprender algo instantáneamente y tenerlo recordado para siempre, sino que usted solo puede guardar como cierta cantidad de información. Entonces esta teoría lo que busca es, dado esta situación, ¿verdad? Tenemos una memoria, de acceso rápido y una memoria de ya largo plazo. Esta diferencia, entonces la idea sería
formalizar o implementar estos, digamos, técnicas de aprendizaje de manera que sea relativamente sencillo y que usted pueda pasar de la memoria esta del trabajo a la memoria a largo plazo sin sobrecargarla. Entonces usted necesita pues hacer estos gamificados que no sean demasiado complejos y que, digamos, con dosis suficientes pueda el estudiante ir aprendiendo. Y con respecto a esto de la teoría de la carga cognitiva que les dije que modela o digamos o tiene la analogía del ser humano como computadora, pues estoy seguro que próximamente van a salir, o si no es que ya existen y todavía no las he escuchado, teorías del aprendizaje que lo ven más como una red, porque como nosotros ahora tenemos el internet y todo está como conectado, pues en algún momento vamos a empezar a hacer la analogía de red, nodos, de cómo se conectan unas cosas con otras, que eso más o menos ya existe con, digamos, como la teoría de cognitivas, ¿verdad? Ellos lo veían como compartimentos, por decirlo de alguna manera, como estructuras. Yo creo que en algún momento en el futuro van a empezar a haber teorías que lo ven como conexiones. Entonces, ahora que está la inteligencia artificial y que se utiliza mucho esto, el deep learning y las redes neuronales artificiales, entonces no me parecería extraño que en algún momento se empiece a entender el aprendizaje como unas redes de conexiones. Entonces yo creo que va por ahí. Entonces en algún momento pues posiblemente hayan otras teorías que influyan en la gamificación y se vea cómo se puede hacer estas redes, estas interacciones entre distintos conocimientos para formar, digamos, conocimiento nuevo o memorias a largo plazo. Que al final de cuentas así es como entendemos que funciona el cerebro, ¿verdad? Tenemos varias neuronas. Cada una de las neuronas está conectada unas con otras y de alguna manera que todavía no entendemos, mágicamente, digamos, entre comillas, aparece la memoria, aparece la conciencia, aparece un montón de cosas que no logramos explicar exactamente bien. Entonces yo creo que vamos por ese camino. Estás escuchando De Dun Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Yo estuve leyendo parte de un libro de Ferran Teixes. Él hablaba de la psicología detrás de la gamificación. Y lo que menciona repetidamente, que fue algo que nos dijiste hace poco, la palabra clave es la motivación. Había una frase que me gustó mucho, dice, la motivación es el factor individual más importante en el aprendizaje y los cambios de comportamiento. Pues a la hora de aprender, a la hora de cambiar una conducta, un comportamiento, la motivación es esencial. Otra frase que tenía dice que la gamificación aprovecha los deseos humanos más básicos como son el reconocimiento, la recompensa, la competencia, la colaboración, justo lo que nos estabas hablando ahora, este aspecto de trabajar en equipo, de ponernos de acuerdo, de compararse, quién va ganando, el reconocimiento, recibir la recompensa, todo esto que ya nos mencionaste. También dice que crea una conexión emocional. Por lo general los sistemas gamificados tienen una narrativa, cuentan una historia, hay personajes y que todo esto de las historias es lo que le atrae al ser humano. Esta conexión con la historia, con la narrativa que se cuenta es importante, tiene una influencia grande en las personas que los hace que los atrape, ¿verdad? La experiencia de aprender jugando. Alivia la sobrecarga cognitiva, que decía que cuando nosotros necesitamos concentrarnos para aprender, necesitamos estar desestresados, ¿verdad? El estrés, las preocupaciones, o sea, nos condicionan a la hora de aprender. Es mucho más difícil estar concentrados si estamos estresados y si tenemos un montón de situaciones, inseguridad, miedo al curso, al docente, a fracasar, un montón de cosas, pues es más difícil el aprendizaje, ¿verdad? Y que precisamente el juego, como es una actividad donde la persona está hiperenfocada, emocionada, está divirtiéndose, no está pensando en otras cosas. Tal vez en ese momento de esa clase o de ese juego ya no estás pensando en que si voy a perder este curso, ni siquiera, que el problema que tengo en la casa, que el problema con mi empresa, qué sé yo, que por ese momento en que estás jugando podés como desconectarte de todo. Entonces que por eso se aprovecha tanto el aprendizaje mediante el juego. Y también mencionaba la teoría del flow. Entonces no sé si nos quieres explicar un poquito de esto. Sí, claro. Digamos, con lo de la motivación, el mismo nombre viene de motiv, ¿verdad? Que es movimiento. Entonces yo siempre he entendido el aprendizaje como un cambio, ¿verdad? Y para que se produzca un cambio tiene que haber un movimiento de algo.
Entonces, esta motivación definitivamente es fundamental para que los estudiantes puedan aprender, porque si no quieren cambiar, entonces no van a poder crecer, ¿verdad? Entonces, eso de la educación, la motivación es fundamental, sobre todo en el DEDUN, que yo estuve en la licenciatura en docencia universitaria, pues ahí nos enseñaron que el manejo de las emociones pues es importante en el aula, tanto para el profesor como para los estudiantes, y que si usted tiene emociones positivas va a aprender más que si usted tiene emociones negativas, ¿verdad? Todo depende de las personas, ¿verdad? Cómo manejan sus emociones y cómo reaccionan ante lo que tienen enfrente. Pero en general, si usted está tranquilo, si usted sabe que no le va a pasar nada, entonces usted está más dispuesto a probar, aprender y hacer cosas, que si usted tiene el miedo que lo paraliza y que entonces usted dice que no hace ciertas cosas por miedo a lo que pueda pasar. Entonces sí, la motivación y las emociones son sumamente importantes y yo creo que eso se puede meter en el juego y canalizarlos hacia los estudiantes más fácilmente. Y con respecto a la teoría del flow es una teoría muy interesante, es de un autor que tiene un apellido rarísimo que es Csikszentmihalyi, que en palabras sencillas, la idea es que usted en algún momento llega a estar en un momento como de trance. Y en ese momento de trance es cuando usted aprende más. Si usted logra llegar a este flow, que es lo que él llama, digamos, entonces usted está realmente aprendiendo, realmente concentrado, usted está en el momento. Entonces lo que uno debe buscar es llegar a ese punto. Claro, es muy difícil. Él lo hizo con escaladores, jugadores de ajedrez, atletas, ¿verdad? Artistas. Cuando alguien está escalando una montaña, imagino que no puede pensar en otra cosa que no sea escalar la montaña, porque primero le puede pasar algo y segundo está en lo que le gusta, ¿verdad? Está en ese punto en el que él ya desaparece todo y solo está la persona y la montaña. Jugar ajedrez, hay personas que pueden pasar horas y horas y horas leyendo de ajedrez, jugando ajedrez. Entonces esa idea de cómo usted logra meterse en ese punto en el que usted está pensando nada más que en lo que está haciendo, sería lo del flow. Ahora cada vez es más difícil porque las personas tienen muchas más distracciones. Y en la educación se vuelve sumamente más difícil también porque los celulares, las redes sociales, todo eso le da a uno como un tipo de satisfacción instantánea, un shot de dopamina, ¿verdad? En el que usted se siente entretenido, que a veces no se puede lograr en una clase, ¿verdad? Cada vez es más difícil lograr que los estudiantes lleguen a este punto, de que estén totalmente concentrados en lo que están haciendo. ¿Cómo hacer estrategias para que por lo menos en el momento que están en el curso solo estén ahí? Esa teoría es bastante interesante, la del flow. Y yo creo que si los profesores, los docentes, estuviéramos más al tanto de estas teorías, ¿verdad? Y de cómo las personas aprenden, entonces tal vez podríamos empezar a cambiar la forma en que nosotros planificamos las clases para intentar cuadrarnos con eso. Digamos, el asunto con la educación es que es una parte de teoría, pero una gran parte de experimentación, de analizar la experiencia y de crear los cambios. Mucha investigación sobre el comportamiento humano, sobre lo que nos hace aprender, sobre nuestras actitudes, nuestras aptitudes, y el resto es echarse al agua experimentando y luego analizar esta información y ver qué estrategias tengo que implementar, qué sirvió y qué no sirvió. Muy importante esta parte del conocimiento de la mente, de la actitud humana, las emociones. Voy a retroceder un poquito hacia el concepto de gamificación. La gamificación es solamente con uso de tecnología, es solamente videojuegos, porque de repente tenemos un docente universitario, tal vez nunca tuvo la experiencia con videojuegos y dice, a mí me gustaría intentar eso, pero yo no tengo esa experiencia en ese conocimiento. ¿Tiene otras alternativas este docente? Sí, claro, por supuesto. La gamificación no está limitado a videojuegos, aunque sí últimamente es lo que se ha utilizado más. Porque, bueno, siendo sinceros, la industria del videojuego es una de las industrias más grandes que existe en el planeta. Y actualmente, ahora con los juegos de celulares, prácticamente que todo el mundo en algún momento juega, ¿verdad? Entonces ya no es solo la persona que tiene una consola o que tiene una computadora y juega ahí, sino que es la persona que está esperando el bus ahí y se está aburrido, abre el teléfono y se pone a jugar cualquier cosa. Entonces la industria del videojuego actualmente es gigantesca. Por eso es que se ha dado más énfasis a los videojuegos, pero la gamificación definitivamente no está solo limitada a videojuegos y tampoco está limitada a tener que hacer uso de tecnologías modernas. Por ejemplo, hay un artículo, ellos hicieron un juego de mesa
hicieron un juego de mesa para aprender cosas relacionadas con finanzas. Ellos diseñaron un juego de mesa, era algo parecido como Parchís, ¿verdad? Como este juego de ir casilla por casilla y en cada casilla pues tiene que hacer algo y con un dado usted va pues avanzando. Y en mi caso particular, yo tuve hace poco un proyecto en el que se diseñaba un aprendizaje basado en juegos, que precisamente lo que utilizaba era un juego de mesa. Entonces, ese se aplicó al curso de circuitos lineales 1 en la carrera de ingeniería eléctrica y no necesitaba, digamos, de ninguna plataforma computacional, ni web, ni tecnológica, solo se necesitaban cartas y cartulina. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo de videojuegos. Incluso yo diría que incluso puede ser juegos perfectamente físicos, digamos, algún tipo de carrera, agregar algo de movimiento a la clase, pues eso igualmente puede ser tomado como gamificación. Todo depende de, digamos, la base teórica que usted tome para decidir qué actividad hacer. Pero yo no me limitaría solo a cosas de videojuegos. Hablemos sobre las ventajas que tiene la gamificación en nuestra clase y luego cuéntenos sobre los obstáculos o los retos que hay en cuanto a este recurso. Para los estudiantes puede ser algo muy novedoso. Entonces, esa novedad creo que ayuda mucho a la motivación de las personas. Otra de las ventajas que tiene es el manejo de las emociones que hablamos antes, porque es en un ambiente más lúdico, más, digamos, seguro, en el que una persona puede fallar y no por eso está condenada a que ya no puede repetirlo o que va a perder el curso, sino que puede intentarlo otra vez, intentarlo hasta ir mejorando. Yo creo que esa idea de darle a los estudiantes como esta zona segura donde puedan equivocarse, eso creo que ayuda bastante también al aprendizaje. La idea también está de que las personas vean cómo los demás están aprendiendo y se puedan comparar. Eso ayuda también a lo que es la parte social y la interacción entre los mismos compañeros. Que bueno, el trabajo en equipo es una de las habilidades transversales que más se necesita desarrollar en los estudiantes actualmente. Se necesita mucho en todas las áreas de la vida del ser humano y especialmente en lo que es la profesión. Entonces, si ellos mismos están aprendiendo a cómo relacionarse con otras personas en el juego o en la clase, y que no sea nada más una relación en que estoy en un grupo muy grande, pero en realidad estoy solo, creo que eso también ayuda bastante al desarrollo de los estudiantes. Y yo quería hacer aquí un punto también de algo que estuve pensando, que es ventajoso no solo para los estudiantes, sino también un poco para los profesores. Uno como profesor puede llegar tal vez a dar la clase, como lo dio la primera vez, infinita cantidad de veces. Y entonces uno está ahí y hace lo mismo, ciclo tras ciclo, ciclo tras ciclo. Tal vez hace cambios, digamos, incrementales o mejora alguna diapositiva o cosas por el estilo, pero no hay como esa sensación de novedad para el profesor también. Entonces yo creo que estar intentando técnicas nuevas, que yo sé que conllevan trabajo, ¿verdad? Pero creo que puede ayudar a refrescar un poco la labor docente, ¿verdad? Porque si una persona está dando la clase y se queda centrada en lo que daba desde hace 10, 20, 15, 30 años, ¿verdad? Y se queda ahí, pues yo creo que puede llegar a sentirse una persona también como un momento en el que está totalmente estático y ya no avanza. Entonces creo que probar esas nuevas técnicas yo creo que también es bueno para el docente y no solo para los estudiantes, ¿verdad? Siempre los estudiantes son como el centro de lo que tenemos que hacer, pero muchas veces los profesores intentan cosas nuevas nada más porque sienten la necesidad de un cambio para ellos mismos también. Entonces creo que la gamificación es una buena oportunidad para que esos profesores que tal vez que se sienten que no ha cambiado nada y que todo es lo mismo y tal vez se sienten como que los estudiantes ya no están respondiendo a lo que él hacía hace varios años, de darse cuenta que las generaciones han cambiado un poco y que tal vez si prueba cosas distintas, pues va a poder, digamos, mejorar su labor docente y tal vez en ese mismo momento divertirse él, que es importante, o esa persona, también ayudar a los estudiantes a aprender mejor. Entonces creo que esas serían como las ventajas más importantes. Sí. No podemos perder de vista que sí, el centro de nuestro quehacer educativo es el estudiantado, pero nosotros también como docentes pues somos seres humanos, somos personas, estamos como detrás de ellos, pero seguimos siendo importantes y también necesitamos pues todo esto que acabamos de decir para realizar bien nuestra tarea, para el beneficio del estudiantado y para nuestro beneficio como seres humanos y la calidad de nuestra labor profesional, porque si nosotros también desarrollamos esa capacidad, ese estado de flow, de estado de flujo, ese estado de motivación intrínseca,
aliviar la sobrecarga cognitiva, pues nosotros también vamos a estar disfrutando de lo que hacemos y lo vamos a hacer de la mejor forma. Así como el deber del estudiante es aprender y el nuestro pues es enseñar, aunque también aprendemos del estudiantado, pues necesitamos estas mismas condiciones, ¿verdad? Disfrutar, tener novedad, tener sorpresa, encontrar nuevas herramientas, encontrar conocimiento nuevo, nuevas dinámicas para que nosotros también nos motivemos. Entonces, como dice usted, es un beneficio por doble vía. Hablemos ahora de los retos. El que yo diría que es como más grande y el que es como una trampa en la que uno puede caer es hacer el juego por el juego. Porque gamificar no es jugar en clase por jugar. O sea, no es que le vamos a dar una clase a unos estudiantes y que van a ir a jugar damas, ¿verdad? O ajedrez, o andar en bicicleta por la universidad. Hay otros momentos para hacer eso. Pero es cómo lograr hacer un ambiente lúdico, pero que aprendan. Y que no sea, voy a hacer algo nada más como para que los estudiantes estén entretenidos. Porque el objetivo principal no es entretener a los estudiantes, ¿verdad? No es que el profesor o la profesora se vuelva como un comediante o alguien que está haciendo ahí un stand-up, ¿verdad? Esa no es la idea. No es solo que el estudiante no esté aburrido, sino que aprovechar la gamificación para que el estudiante aprenda. Entonces, ese es como una cuerda por la que uno camina en la que es fácilmente caerse. ¿Cómo hago para hacer un juego, pero no perder la seriedad de la clase? Entonces, ese es uno de los retos más grandes. El otro reto, digamos, ya es tal vez un poco más tecnológico, ¿verdad? Porque aunque sea un juego de mesa, es ¿y cómo hago el juego de mesa? ¿Verdad? ¿Cómo diseño las cartas? ¿Cómo hago las cosas? Y eso implica mucho trabajo. Entonces, si usted quiere hacer algo así, pues tiene como que ponerse una meta de que, bueno, voy a voy a hacer todo este trabajo, pero voy a aplicarlo varias veces en clase y irlo mejorando. No es como algo que voy a probar una vez y lo voy a dejar, porque es mucho la planificación y todos los instrumentos y todas las herramientas que necesita crear para llegar a eso. Entonces es un trabajo arduo. Yo creo que esos serían como los dos retos más importantes. De Dun Radio. Por favor, coméntenos sobre su experiencia con su trabajo de investigación sobre la gamificación, con el trabajo que realizó usted con los estudiantes de ingeniería eléctrica. He estado más o menos intentando cosas gamificadas desde hace ya bastantes años, pero hasta recientemente es que le di como una base teórica fuerte. La primera aplicación que yo hice en clase, que yo creo que a veces de vez en cuando la aplico de nuevo, es una competencia. En la clase de señales y sistemas, en las que nosotros tenemos que encontrar modelos matemáticos para modelar o para saber cómo se va a comportar un sistema eléctrico o cualquier tipo, normalmente utilizamos unas técnicas, digamos que a partir de datos, pues encontramos cuál es la ecuación que mejor se ajusta al comportamiento del sistema. Entonces uno podría nada más ir a la clase y decir, bueno, es así, hagan ese procedimiento, estos son los datos, y ya lo hace. Entonces, como para evitarme eso un poquito y digamos que los estudiantes estuvieran un poco más interesados en el tema, pues lo que yo hacía era una competencia, ponía varios grupos, les ponía el mismo problema a todos y les daba cierta cantidad de tiempo para que ellos decidieran cuál era el modelo matemático que mejor se adaptaba, siguiendo lo que habíamos visto en clase. De premio lo que les llevo son unos chocolates. Entonces yo les digo, el equipo que tenga más puntos de final se lleva esta bolsa de tapitas. Siempre les llevo como tapitas o milanes o cosas así. Siempre sucede que al principio ellos vienen, hacen las cosas, dan los valores que ellos creen. Yo ahí sí en clase lo que necesito es tener el software de simulación y simularlos con los datos que me dan ellos, ¿verdad? Yo ya tengo que llegar a la clase preparado con eso, pongo los valores que me dan y lo vemos. Y ahí se calcula cuál es el que tiene mejor acercamiento a la realidad. Entonces siempre al principio me dan un decimal, pero ya para el final, cuando ya es como el tercer ejercicio, ya me empiezan a dar 5 o 10 decimales para ver cómo hacen para competir con el otro, a ver cuál es el que llega más exacto. Entonces ese siempre ha sido interesante y siempre hay como mucha competencia. Lo que hice últimamente, que fue la investigación que hice como parte de la licenciatura en docencia, fue que yo diseñé un juego de mesa para el curso de circuitos lineales 1. Entonces el curso de circuitos lineales 1 tiene una característica interesante, que es que uno ve varias herramientas. Todo se basa en las mismas leyes fundamentales del análisis de circuitos eléctricos, pero dependiendo de la situación del circuito uno puede hacer como atajos.
Entonces, en vez de aplicar la ley fundamental, usted puede decir, estos dos componentes están en serie. Algo en serie significa que la corriente que pasa por ellos es la misma. Entonces, si esa condición se cumple, entonces usted puede aplicar esta fórmula que es más rápida que tiene que hacerlo. Entonces hay como bastante intuición en cómo empezar a analizar el circuito. Cuando usted tiene el circuito y usted se enfrenta a un problema que no ha visto antes, pues muchas veces los estudiantes no saben cómo empezar, ¿verdad? Entonces son tantas las herramientas teóricas que ellos tienen para poder empezar a hacer el análisis que no saben qué hacer, ¿verdad? Entonces se paralizan. Claro, si uno les da suficiente tiempo, ellos prueban cosas y lo logran, pero muchas veces uno puede resolver el problema en 2 pasos o 3 y ellos terminan haciendo 10, ¿verdad? Entonces, para intentar mejorar eso y que los estudiantes pues aprendieran un poco mejor, diseñé este juego de mesa en el que hacíamos parejas y cada una de las parejas tenía un personaje dentro del juego. Y había una de las parejas que era un dragón, ¿verdad? Entonces creé como un tipo de tablero. Cada una de las con piezas hexagonales, cada una de esas piezas hexagonales representaba un problema particular, un nivel de problema particular. Y las personas tenían que ir avanzando en el tablero, resolviendo problemas, intentando llegar donde está el dragón para atacarlo, de alguna manera, y ganarle al dragón. Para ganarle al dragón tenían que resolver un problema un poco más complejo. Pero los estudiantes empezaban con herramientas solo las más básicas. Y para lograr aprender estas herramientas, para que su personaje lograra aplicar técnicas más avanzadas de análisis, pues tenían que ir ganando puntos y comprando habilidades. Entonces había unas cartas de habilidades, unas cartas de problemas. Entonces la idea era que los estudiantes pues iban a ir por el tablero moviéndose, aprendiendo, resolviendo los problemas. La primera aplicación que hice fue una prueba piloto, que de hecho lo hice en el 2023, en el ciclo de verano. Ahí me di cuenta que los problemas que había puesto no se pueden resolver en el tiempo que yo creía, ¿verdad? Porque les tardaba mucho tiempo, entonces tuve que decir, bueno, para que esto funcione tengo que bajarle un poco. Los de nivel 1 pasaron a ser nivel 2 y creé unos nuevos para nivel 1 y así hasta bajarle un poquito el nivel para que pudieran pues resolverlo en 5 minutos cada uno de los ejercicios. Entonces, después de que hicimos ese cambio, ya se aplicó la técnica a 3 grupos distintos de personas. Cada una eligió estar en el grupo que quería, ya sea porque le gustaba el horario o porque fue donde encontraron campo. Ahí se encontró que habían grupos que tenían muy buenas notas promedio, ¿verdad? Unas intermedios y otras notas más bajas. Entonces, eso ayudó un poco a la diversidad del estudio para ver qué pasaba con cada uno. Y también la cantidad de personas era estudiante en cada uno. Era diferente en cada uno de los grupos. Entonces, apliqué esa técnica haciendo 3 juegos, o sea, 3 tableros al mismo tiempo. En el primer grupo, luego 2 en el segundo equipo, no, ese también tenía 3 y 1 en el último que era que tenía menos personas. Entonces al final se aplicó 10 veces el juego en esa parte. Entonces yo empecé a tomar medidas, hacer apuntes de campo, les hice un cuestionario al principio, les hice un cuestionario al final, les hice un ejercicio de prueba antes y un ejercicio de prueba después del juego. Y bueno, los resultados fueron bastante buenos. Principalmente lo que más me preocupaba era que los estudiantes no les gustara, que dijeran que era muy tonto, ¿verdad? Yo pensé que esto está muy tonto, que me pongan a jugar aquí, pero no, más bien les gustó mucho. Con respecto al funcionamiento o el para qué del juego, mi intención original era que los estudiantes aprendieran las técnicas, pero eso era imposible porque el juego en ningún momento intentaba enseñárselas y el juego suponía que ellos ya lo sabían. Entonces al final lo que resultó fue que el juego fue bastante útil para que los estudiantes hicieran un diagnóstico de sus capacidades antes del examen. Y de hecho eso fue lo que sucedió, porque ese juego lo hicimos en una clase de práctica que había antes del examen. Entonces ellos se dieron cuenta de qué tan bien o no conocían las habilidades antes de ir al examen y podían probar y hacer distintas cosas. Entonces eso fue bastante útil. Por ejemplo, algo que me sucedió, que eso no lo esperaba, fue que un estudiante, cuando uno termina su turno, pues lo que uno hacía era tirar un dado y dirigirse hacia otra casilla. Pues estas personas decidieron no moverse. Entonces eso es algo que cuando uno hace algo de gamificación puede suceder, que es que usted pone como unas reglas, pero los estudiantes pueden tener estrategias basadas en esas reglas que usted no esperaba. Entonces yo siempre esperaba que los estudiantes movieran, pero esos estudiantes dijeron no, me voy a quedar aquí ganando experiencia, resolviendo los mismos problemas fáciles hasta que tenga suficientes puntos para ir en vez de seguir avanzando. Entonces son como cosas que suceden durante el juego que uno no espera. Entonces eso es lo que se llama la dinámica del juego. Uno cuando hace un juego, uno crea la mecánica y la estética,
pero la dinámica la crea el estudiante, bueno, o el jugador mientras está jugando, y eso es algo que uno no sabe qué va a pasar. Entonces uno tiene que estar consciente de que pueden suceder cosas y ir mejorando después, ¿verdad? Que si los estudiantes encontraron un hueco en la ley del juego en el que pueden hacer algo que usted no quiere que hagan, entonces usted tiene que ir a cambiar el juego después, ¿verdad? O más bien dice, no, esto está muy interesante, yo no esperaba que hicieran esto, pero lo hicieron y más bien mejoró lo que yo esperaba que ellos hicieran. Entonces, eso son cosas interesantes que sucedieron. Y fue bastante entretenido, digamos. A mí me gustó mucho hacer el juego como tal. De hecho, uno de los estudiantes me dijo que qué dichoso yo, que yo tenía como tesis divertidas. Eso yo creo que es algo importante, buscar algo que a usted le guste hacer. Bueno, yo nunca había diseñado un juego, nunca había hecho cartas, nunca había hecho un tablero, entonces era como, ¿qué hago con las herramientas que tengo para poder hacer esto? Lo bueno es que muchos de los juegos que hice también fue con software que es gratuito y libre, entonces no tuve que, digamos, como que comprar Illustrator o algo así para hacerlo, sino que lo usé con las mismas herramientas que ya conocía de acceso abierto. Entonces, y aún así funcionó bien. Entonces yo creo que valió mucho la pena. Es una estrategia un poco compleja, debo admitirlo, porque entre que yo inventé la historia, hice el tablero y todas las reglas, a los estudiantes les costó al principio un poco aprender cómo se juega el juego. Entonces yo creo que para una segunda etapa voy a tener como que hacerle un cambio para que sea un poquito más sencillo, para que el juego no sea, digamos, para que la carga cognitiva de lo que estamos hablando, que yo pensé que no era demasiada, pero resultó que sí, no sea tan complejo de jugar. Y otra cosa que me sucedió es que el juego, aparte de aprenderse las reglas, que eso ya después de que uno se las decía un par de veces ya se las aprendían, pero ningún equipo logró terminar el juego, porque teníamos un tiempo limitado en la clase. Para diseñar el juego tomé mucho de la experiencia mía personal con juegos de mesa. Entonces yo me basé en juegos de mesa que ya existen, como Catán, Calabozos y Dragones, o digamos King of Tokyo, que es también bastante bonito, para diseñar el juego. Entonces yo creo que sería bueno que si una persona quiere intentar algo así, lo haga con cosas que conoce, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay personas que les gusta mucho lo que son los juegos físicos y tal vez conoce juegos en los que la gente puede correr o hacer carreras o hacer como un rally, cosas por el estilo, y lo agrega a lo que es el juego, creo que sería mejor que fuera por ese lado que inventarse algo en lo que no tiene experiencia, ¿verdad? Entonces, en mi caso particular fue el juego de mesa, pero sería bueno que otras personas pues buscaran en qué son. Yo siempre digo que es mejor intentar algo nuevo y que salga mal, pero que usted tenga la opción de nada más devolverse y ya se dio cuenta que por ese camino no es, a quedarse estático y no hacer nada y que nada cambie, ¿verdad? Entonces esa es como mi recomendación final que yo encontré. ¿Cómo pretendemos decirles a los estudiantes, si se equivoca vuelve a intentar, no pasa nada, aprende a sus errores, errar es parte del proceso de aprendizaje, si nosotros mismos como docentes no lo hacemos? Cuando nosotros trabajamos en educación, siempre hay imprevistos, o sea, es muy difícil, es casi imposible que usted prediga todo lo que va a pasar y cómo va a salir. O sea, siempre en la educación está esta parte de sorpresa, de vamos a ver qué pasa, y hay que perderle el miedo, porque usted puede llevar su clase súper bien planificada, haber tenido una experiencia súper exitosa con otros grupos anteriormente, pero usted no sabe qué va a pasar en ese grupo, qué está pasando, qué va a pasar ese día, qué sé yo, que todo cambia y usted tiene que adaptarse. Parte de las cualidades de un docente pues es esa flexibilidad. Si no somos flexibles y si no nos adaptamos ante lo que está pasando, nos va a costar un poco más. Y es también perderle ese miedo al equivocarse, al no saber, es experimentar y pues prueba y error, analizar qué salió bien, qué salió mal y corregir. O sea, para ir cerrando, cuéntenos por favor en qué otras áreas, además de la educación, se puede implementar la gamificación. En mi experiencia o de lo que he podido ver, hay varias áreas en las que la gamificación se puede utilizar. Muchas empresas tienen como un camino que tienen que seguir sus trabajadores para irse capacitando. Por ejemplo, yo conozco una empresa en particular en la que ellos tienen todo un sistema, digamos, de clases en línea. Los trabajadores bajan, estudian la materia y luego tienen que resolver unos quizzes en línea para ir avanzando dentro de la misma carrera, ¿verdad? Entonces uno podría hacer algo así, pero tal vez un poco más lúdico. Las aplicaciones de celulares en las que para lograr un objetivo, entonces usted necesita como cumplir ciertas tareas y con eso usted va ganando puntos. Por ejemplo, si usted está intentando bajar de peso y usted logra tiene un
un sistema en el que usted va ganando recompensas cada vez que usted logra hacer algo. Y eso le valora a usted. Por ejemplo, un gimnasio perfectamente podría decir, si usted logra venir al gimnasio 5 días a la semana, o si se viene todos los días 5 veces por semana, por lo menos durante un mes, entonces usted gana tantos puntos y después de tantos puntos tiene un descuento en no sé en dónde, ¿verdad? Entonces eso como que lleva ahí la fidelización. Tuvimos en este episodio a José David Rojas, director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Le agradecemos mucho de parte del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica por darnos más herramientas para los docentes, que esa es la idea de este proyecto, de este podcast. Y me gustaría cerrar con una última pregunta, tal vez más personal. Como docente y como persona, ¿cuáles son los aprendizajes que usted obtuvo de toda esta experiencia? Yo creo que, digamos, uno de los aprendizajes que yo tuve más es que, como eso que dicen del niño interno, ¿verdad? Uno nunca deja de jugar, aunque ya sea mayor. El juego yo creo que es algo innato en todos los seres vivos, de alguna manera. Y en los seres humanos, pues más todavía. Yo creo que deberíamos siempre tomar en serio el juego. Y no pensar que porque estamos en la universidad, entonces todo tiene que ser demasiado serio y pomposo. Y aunque sea un juego, puede tener un nivel muy alto, ¿verdad? Tal vez dejar de ser tan serios. Tomar, digamos, como la docencia como una experiencia que puede ser divertida, tanto para las personas que la reciben como las personas que la hacen. Y personalmente, digamos que uno no se debe limitar. Si usted se ve ante la situación de que hay algo que usted que se siente incómodo en su curso, pero por la razón que sea, no se cierre a decir que las cosas son como son. Intente cosas nuevas. No tenga miedo al cambio. Siempre busque cómo mejorar su aplicación docente. Su profesión, si usted es docente, aunque sea ingeniero, o sea médico, o sea sociólogo, si su profesión es ser docente, entonces busque capacitación en docencia también. Porque muchas veces nosotros buscamos capacitaciones en nuestra área técnica y se nos olvida que también tenemos la parte del área docente. Entonces, si usted siente que algo se puede mejorar en su curso, inténtelo. Y si considera que tal vez es como algo muy grande o complicado, busque a sus compañeros. Algo que sí me he dado cuenta es que todas las personas en las distintas áreas se parecen. Entonces, por ejemplo, la gente de ingeniería se parece entre ellas y son un poquito diferentes a la gente de artes, que se parecen entre ellos y son diferentes a la gente de comunicación, que se parecen entre ellos. Entonces, todos tienen como algo común. Entonces, yo creo que usted puede hablar con sus compañeros porque al final de cuentas son gente que se parece mucho a usted y a lo mejor tienen sus mismos intereses. Entonces, busquen esos intereses, porque si son intereses de ustedes, probablemente sean intereses de sus estudiantes, porque al final de cuentas todos les gustan las mismas cosas. Intenten buscar intereses comunes para mejorar la experiencia en el aula. En este caso mío, yo busqué algo que yo pensé que si a mí me gusta, a lo mejor a los estudiantes también les gusta, que eran los juegos de mesa. Y lo otro que sí es una recomendación es no abusar, porque usted no puede llegar a todas las clases a hacer lo mismo, porque si usted hace el Kahoot todos los días, al final de cuentas el Kahoot ya no va a ser, ¿verdad? Entonces, aprovechar la novedad, pero no quemarla. Una profesora, Tatiana Aguiar, ella decía que todas las clases tenían que tener una experiencia diferente. Los estudiantes tal vez no se van a recordar de la materia como tal, sino que se van a recordar, el día en que el profesor trajo el juego de mesa, o el día en que el profesor nos llevó a caminar por la universidad mientras resolvíamos un problema en la cabeza, ¿verdad? Entonces, esas experiencias son las que les van a quedar a los estudiantes después. Entonces, probar cosas distintas en clase y que no sea la misma clase 32 veces o 16 veces en el ciclo. Por lo menos empecemos con una clase que sea diferente. Yo creo que eso ya nos va a dar bastantes mejoras. Desde un Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición de DUN Radio.